Buenos días compañeros y maestra, nosotros somos el equipo número 17 y vamos a hablar sobre el contrato de transporte. El equipo está integrado por Marián Navachavelas y Javid Omar Gerardo Rodríguez. ¿Cómo funciona el contrato de transporte? Primero que todo, cabe mencionar que este contrato se encuentra reglamentado en el Código de Comercio en el artículo 571. Ahora bien, el contrato de transporte de mercancía es aquel por el que el porteador se obliga frente al cargador a cambio de un precio a trasladar mercancías por medio de tierra, mar o aire de un lugar a otro y ponerlas a disposición de la persona designada en el contrato. Sujetos del contrato de transporte. Los sujetos que intervienen en el contrato de transporte son el cargador, es quien contrata en nombre propio la realización de un transporte y frente al cual el porteador se obliga a efectuarlo. El segundo es el porteador. El porteador es quien asume la obligación de realizar el transporte en nombre propio. El tercero es el destinatario. Es la persona a quien el porteador ha de entregar las mercancías en el lugar de destino. Y el cuarto es el expedidor, que es el tercero que por cuenta del cargador haga entrega de las mercancías al transportista en el lugar de recepción de la mercancía. Derechos y obligaciones de los sujetos. Primer sujeto, cargador. Tiene derecho a la ejecución de la prestación convenida, derecho a dejar sin efecto el contrato y derecho de preferencia. Obligaciones. Entregar las mercancías al porteador. Suministrar documentos necesarios para el transporte en la mercancía o las personas. El porteador tiene derecho al cobro del porte o flete convenido. Tiene la obligación de realizar el porte, custodiar y conservar la carga y entregar la carga al consignatario o destinatario. Tiene derecho de entregar las mercancías en el lugar de destino. Obligación de otorgar el recibo de las mercancías transportadas. El expedidor tiene derecho a variar la consignación de las mercancías mientras estuvieran en camino. Obligación de transportar en un lugar la recepción de la mercancía. Carta de porte. ¿Qué es la carta de porte? La carta de porte es el título legal mediante el cual se prueba la existencia de contrato y faculta al consignatario o al cargador a reclamar la entrega de mercancías al porteador. ¿Cómo se gestiona la carta de porte? La carta de porte se emitirá en 3 ejemplares originales, que firmarán el cargador y el porteador. El primer ejemplar de la carta de porte será entregado al cargador, el segundo viajará con las mercancías transportadas y el tercero quedará en poder del porteador. ¿Qué debe contener la carta de porte? El artículo 581 nos indica que la carta de porte debe contener, primero, el nombre, apellido y domicilio del cargador. Segundo, el nombre, apellido y domicilio del porteador. Tercero, el nombre, apellido y domicilio de la persona a quien o a cuya orden vayan dirigidos los efectos, o si han de entregarse al portador de la misma carta. El cuarto, la designación de los efectos con expresión de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se contengan. Quinto, el precio del transporte. Sexto, la fecha en que se hace la expedición. Séptimo, el lugar de la entrega al porteador. Octavo, el lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al consignatario. Y el noveno, la indemnización que haya de abonar al porteador en caso de retardo, si sobre este punto mediare algún pacto. Responsabilidad del porteador. El porteador responderá de la pérdida total o parcial de las mercancías, así como de los daños que sufran, desde el momento de su recepción para el transporte hasta el de su entrega en destino. Asimismo, el porteador responderá de los daños derivados del retraso en la ejecución del transporte. A estos efectos se consideran también como mercancías los contenedores, bandejas de cargas u otros medios similares de agrupación de mercancías utilizados en el transporte cuando hubiesen sido aportados por el cargador. Causas de exoneración. El porteador no responderá de los hechos indicados si prueba que la pérdida, la avería o el retraso han sido ocasionados por la culpa del cargador o del destinatario, por una instrucción de estos no motivado por una acción negligente del porteador, por vicio propio de las mercancías o por circunstancias
que el porteador no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir. En ningún caso podrá alegar como causa de exoneración los defectos de los vehículos empleados para el transporte. Indemnización. En caso de pérdida total o parcial de las mercancías, la cuantía de la indemnización vendrá determinada por el valor de las no entregadas, tomando como base el valor que tuvieran en el momento y lugar en que el porteador las recibió para su transporte. En caso de averías, el porteador estará obligado a indemnizar la pérdida de valor que experimenten las mercancías. La indemnización equivaldrá a la diferencia entre el valor de las mercancías en el momento y lugar en que el porteador las recibió para su transporte y el valor que esas mismas mercancías habrían tenido con las averías en idéntico tiempo y lugar. Cuando las averías afecten la totalidad de las mercancías transportadas, la indemnización no podrá exceder de la debida en caso de pérdida total. Cuando las averías ocasionen la depreciación de tan solo una parte de las mercancías transportadas, la indemnización no podrá exceder de la cantidad que correspondería en caso de una pérdida de la parte depreciada. Para dar por concluida nuestra exposición, mencionaré 3 puntos esenciales que se deben de saber en el contrato de transporte. Primero, los elementos personales del contrato de transporte son porteador y cargador, el cual no necesariamente es el dueño de la carga. Segundo, los elementos reales del contrato son carga y precio. Para que el contrato sea susceptible de nulidad, la carga debe de ser lícita y es preferible que el cargador especifique en el contrato la naturaleza de la carga. Tercero, en el caso del transporte de mercancía, se obliga a trasladarlas de un lugar a otro y ponerlas a disposición de la persona designada en el contrato.